usted y yo conozcamos más de Dios, como hoy cantábamos, ¿verdad? Conocer más al Señor. Y en la medida que usted y yo conozcamos más a Dios, se debe ver en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de alabar y adorar al Señor conforme más le conocemos, porque cuanto más conocemos a Dios, con el deseo, por supuesto, de conocerle, más nos vamos a enamorar de Él, más vamos a estar agradecidos con lo que Él ha hecho por nuestras vidas, siendo lo que Él en realidad es, un Dios, como hemos visto, que es soberano, un Dios que es eterno, un Dios que es infinito, y ya veremos más adelante que Él es omnipotente, Él es omnisciente, que Él no tiene necesidad de nada ni de nadie, y que a pesar de lo que Él es, ha decidido amarnos y rescatarnos. Por eso, cuanto más le conocemos, más debe ser nuestro amor, nuestra devoción, nuestro respeto, nuestra honra hacia nuestro amado Señor. Hoy el tema que veremos es el tema número 6 y uno de sus atributos de que Él es espíritu. Conociendo a Dios, tema número 6, Él es espíritu. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por darte a conocer en lo que nosotros necesitamos conocer de ti. Es un deseo, es un anhelo, Señor, que hay en nuestro ser, el conocer más de ti, el aprender más de ti, Señor. Y por eso te damos gracias, que tú te has dado a conocer a nuestras vidas, Señor, y sabemos que tú te quieres dar a conocer aún más a nuestra vida. Por eso rogamos que nos des el entendimiento, que nos des, Señor, la concentración que necesitamos para entender, captar, asimilar y atesorar en nosotros el mensaje de tu palabra en esta tarde. Que no lo hagamos solamente buscando una teoría, un conocimiento, saber más, sino que sea con el propósito de, al conocerte más, amarte más, honrarte más, respetarte más, tener una mayor devoción y entrega hacia ti, un mayor agradecimiento, y que se pueda manifestar, Señor, a través de nuestro servicio, nuestra alabanza y nuestra adoración para ti. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Juan 4:24, acompáñame. El texto que usamos como base para esta enseñanza acerca de que Dios es espíritu. Uno de los atributos de Dios es que Él es espíritu. Juan 4, versículo 24, encontramos aquí aquella charla que tuvo el Señor Jesucristo cuando dijo que le era necesario pasar por Samaria y fue al pozo de Jacob y allí encontró una mujer que es conocida como la mujer samaritana. Ella había tenido 5 hombres en su vida, no era su esposo, no fueron sus esposos, tenía un sexto que tampoco era su esposo. Y entonces en esta conversación Jesucristo allí en el monte, en el pozo de Jacob, en Juan 4:24, le dice así Jesús a la mujer samaritana: Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Veamos nuevamente esta primera frase: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y es importante que usted y yo entendamos cómo esto afecta a nuestra vida. ¿Cómo es posible que si Dios es espíritu, nosotros podamos relacionarnos con un Dios que es espíritu? Por espíritu entendemos que no tiene un cuerpo, que no tiene partes como usted y como yo, sino que Él es una sola esencia y por lo tanto Él, al ser espíritu, es invisible. Dios no tiene una apariencia física, no se le puede ver con los ojos naturales y por lo tanto Él es
invisible. Y entonces la pregunta surge, ¿cómo podemos nosotros, los seres humanos, tener relación con un ser, en este caso Dios, que es invisible, que no lo podemos ver y que Él es espíritu? No podemos palparlo, no podemos medirlo, no podemos pesarlo, porque Él es espíritu y un espíritu invisible. Así es que la pregunta es, ¿cómo el ser humano puede relacionarse con Dios que es invisible? Este atributo de Dios, que Él es espíritu, significa, como ya lo dije, que simplemente Él no tiene un cuerpo físico. Aunque la Biblia habla en diversos pasajes de que Él tiene rostro, ¿verdad? Dice que Él todo lo ve, que Él lo oye todo, que Él tiene manos, que Él tiene brazo, que Él tiene pies. Inclusive habla que tiene sentimientos, emociones. Pero esas formas como la Biblia se refiere a Dios, no es que Él en realidad tenga ojos, tenga oídos, tenga boca. Significa que esa forma de referirse en la Biblia a Dios es para que usted y yo entendamos que Él es una persona, que Él es un ser, que Él tiene existencia, que tiene carácter y personalidad. Sin embargo, este ser no tiene un cuerpo, es un espíritu. Y eso es lo que tal vez resulte difícil para nosotros como seres humanos, que estamos acostumbrados a las sensaciones, es decir, a lo que se ve, lo que se escucha, lo que se huele, lo que se saborea, lo que se palpa. Estamos acostumbrados a ese entorno físico que nos resulta a veces muy difícil comprender cómo es que Dios, siendo lo que es un espíritu y es invisible. Vamos a procurar entender esto en la palabra del Señor. Por lo pronto le digo que Él no tiene un cuerpo físico, que el Padre es espíritu, que el Hijo es espíritu y por supuesto Dios, Espíritu Santo, también es espíritu. Pero no es el único espíritu que existe. Hay otros espíritus. Por ejemplo, la Biblia nos habla que hay ángeles y que también hay demonios, Satanás incluido, los ángeles caídos. Dios creó los ángeles como seres espirituales. También, como ya lo decía, ellos tienen una forma de pensar, tienen un carácter, tienen una conducta, tienen un raciocinio, porque son seres. Sin embargo, son seres inmateriales, no tienen un cuerpo. Los ángeles no tienen cuerpo. Los ángeles caídos o los demonios, incluidos entre ellos Satanás, tampoco tiene un cuerpo, pero es un ser que también tiene una forma de pensar, una existencia real, solo que no es tangible. Ejemplos que tenemos en la Biblia acerca de las manifestaciones de los ángeles, podemos encontrar los siguientes. Solamente los voy a mencionar, no los busque. Seguramente usted recordará en Génesis 19, por ejemplo, cuando los ángeles ayudaron a escapar a Lot. ¿Se acuerda de Lot que estaba en Sodoma y estos varones, estos ángeles que tomaron una apariencia humana, fueron a casa de Lot a rescatarlo porque Dios envió fuego para consumir a Sodoma y a Gomorra? Entonces los ángeles, aunque son invisibles, por el mandato de Dios pueden tomar una forma corporal, pueden tomar una apariencia humana usualmente. Y usted puede ver, por ejemplo, en Ezequiel o puede ver, por ejemplo, en Apocalipsis, que los describen de una manera un tanto, podríamos pensar, como fantástica, con 4 ojos, con tantos cuernos, ¿verdad? Con alas. Son las formas como ellos se pueden de alguna forma manifestar para hacerse visibles, siempre y cuando sea un mandato de Dios. En Daniel 9 y 10 también encontramos que un ángel se presenta ante Daniel, el ángel Gabriel. En Lucas capítulo 1 encontramos también que un ángel
se le apareció a María, la madre terrenal de Jesús, para anunciarle que iba a concebir a Jesucristo. En Lucas 1 encontramos esta aparición de este ángel. En Mateo 1 también encontramos que un ángel se le aparece a José y le dice: no temas recibir a tu mujer, por lo que hay en su vientre es propósito de Dios. En Mateo 4 también encontramos que se manifestaron ángeles y el mismo Satanás en la tentación a Jesús cuando él fue al desierto y estuvo ayunando 40 días y sus noches. Allí en Mateo 4 habla que Satanás tentó a Jesús. Superada esta tentación, estas tentaciones, dice que los ángeles servían a Jesucristo. Así es que la Biblia está llena de pasajes que hablan de los ángeles como seres espirituales, pero que de alguna forma se manifiestan visiblemente. Hay testimonios también en la vida real, y no sé si alguno de ustedes lo ha presenciado, pero hay testimonios también de gente que ha visto ángeles, gente que ha visto inclusive demonios, porque son seres reales, existentes. Sin embargo, están invisibles a nuestros ojos físicos, pero de vez en vez Dios permite con un propósito que esos seres invisibles, espirituales, adopten una forma visible al ojo humano. Repito, solamente bajo la voluntad de Dios y con propósito. Así es que usted y yo no tenemos que andarle, Señor, quiero ver un ángel, quiero ver un ángel. No tenemos que andar buscando eso, porque está velado a nuestros ojos. Sin embargo, la Biblia da testimonio de que es real, y solamente si Dios lo permite, Dios lo va a conceder, pero no es algo que tenemos que andar pidiendo ni buscando de parte de Dios. Porque hay gente que inclusive hace altares a los ángeles, hace imágenes de los ángeles, idolatra a los ángeles, les da poder a los ángeles, y recordemos que ellos son solo siervos de Dios y están para servirnos a nosotros. Es muy probable que a lo largo de nuestra vida hayamos sido salvados de alguna situación por medio de los ángeles cuando Dios les ordena guardarnos del mal. Yo creo que inclusive cuando alguien está en el vientre de su madre y Dios tiene un propósito especial para esa criatura, yo creo que manda a sus ángeles a guardar a la mamá y al bebé que se está gestando, y estoy seguro de que el enemigo, al ver eso, ha de deducir que algo importante va a suceder con esa persona que apenas está en el vientre de su madre. Por eso es muy probable que gente desde su infancia sufrió ataques, agresiones, accidentes, situaciones difíciles, porque el enemigo de alguna forma u otra trataba de truncar el propósito de Dios a través de esa persona, aún desde el vientre de su madre. ¿Cuántas mujeres no estuvieron a punto de abortar? Fue un parto muy difícil, o un parto prematuro, o el hijo nació con ciertas deficiencias. ¿Por qué? Porque hay un poder sobrenatural que quiere deshacer los planes de Dios, aún desde que la persona está en el vientre de su madre. Y eso se libra a escondidas o en lo oculto, digámoslo así, a nosotros, ni nos damos cuenta. ¿Cuántas veces a lo mejor estuviste a punto de chocar y por alguna razón la libraste, te esquivaron o esquivaste el que con el que ibas a chocar? O a lo mejor cuántas veces alguna persona venía a hacerte daño e inexplicablemente se fue hacia otro lado, no te vio, en fin, tantas circunstancias que seguramente suceden a nuestro alrededor, que los ángeles muy probablemente intervengan a nuestro favor sin darnos cuenta. La realidad es que existen, y tú y yo tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice al respecto, y no necesitamos ver para creer. La Biblia lo dice y lo aceptamos por fe, y además hay evidencias y testimonios de que son reales estos seres espirituales. Ahora bien,
el hombre también, una parte de su composición es espiritual, es invisible. Lo vimos la semana pasada, si lo recordarán, y si no les comento nuevamente. El hombre está conformado de dos naturalezas: la visible, la palpable, la carne y el hueso que se ve, y la que no se ve, que es el interior, que la Biblia en algunas partes le llama alma, en otras partes le llama espíritu. Digamos, el ser que somos en realidad no es visible. Nadie puede ver el alma de alguien, nadie puede ver el espíritu de alguien, porque con nuestros ojos físicos no podemos verlo, pero la realidad es que tú y yo tenemos también una parte invisible, intangible, que es nuestro espíritu o nuestra alma. Dios nos creó así. Y vimos también y sabemos en Santiago 2:26 que cuando ese espíritu o nuestro espíritu abandona nuestro cuerpo, el cuerpo muere. Santiago 2:26 así lo dice. Cuando el espíritu abandona el cuerpo, ese cuerpo muere. No puede haber un cuerpo sin alma, no puede haber un cuerpo sin espíritu. Entonces, tú y yo también tenemos una parte espiritual, intangible, imperceptible, pero que tú y yo sabemos que está en nuestro interior. Ahí está la voluntad, ahí está la capacidad intelectual, ahí están las emociones, ahí están los sentimientos en nuestro verdadero yo. Nuestro cuerpo simplemente es una cobertura de lo que somos en realidad, que es nuestra alma que está en nuestro interior. Y entonces, Dios no es el único espíritu que hay. Hay otros espíritus, como ya mencioné, los ángeles, los demonios. Los muertos, no anda su espíritu vagando por ahí. No crea en esa mentira. También lo vimos la semana pasada. Le invito a que si no asistió, no lo escuchó, vea la grabación, está ahí en YouTube y en Facebook. El espíritu, vimos que tenía dos destinos: a la presencia de Dios, como él mismo le dijo al que estaba en la cruz, siendo crucificado junto a él, el paraíso, o a un lugar de tormento temporal, esperando la resurrección de un cuerpo adaptado a la vida eterna. En el caso de los que estamos en Cristo, un cuerpo glorificado. En el caso de los que no están en Cristo, un cuerpo para ser torturado por la eternidad. Pero no es que ande por ahí vagando el alma o el espíritu de las personas cuando mueren. El cuerpo va a la tumba o al horno, o según decidan, o al fondo del mar, a deshacerse, a descomponerse, y el alma va a un lugar transitorio que no es el purgatorio, donde está en la gloria de Dios los que mueren en Cristo, o está en el tormento los que mueren sin Cristo. Entonces, Dios es espíritu y significa, como ya lo dije, que es invisible. Él no puede ser visto. Él no puede de alguna forma ser captado con nuestros sentidos físicos. Y este atributo de que Dios es espíritu y que Dios es invisible está en armonía con el resto de sus atributos. Por ejemplo, Dios no podría ser infinito si no fuera espíritu. Si fuera corporal, como usted y yo que tenemos un cuerpo, no podemos ser infinitos. Él, al no tener un cuerpo, puede ser infinito. Por eso Dios es espíritu, está en armonía con que Dios es infinito. Está en armonía que Él es espíritu con que Dios es omnipresente. Él puede estar en todo lugar. Si tuviera un cuerpo físico, no podría estar en todo lugar. Esa es una diferencia importante entre Dios como espíritu con el resto de los espíritus. Ni los ángeles ni los demonios pueden estar en todo lugar, solamente Dios. Esto significa
que Satanás está en algún lugar del mundo, no sé dónde. Esto significa que un demonio puede estar solamente en un lugar y pueden estar aquí. Significa que los ángeles pueden estar en un solo lugar y pueden estar aquí y no darnos cuenta. Y no tengamos temor, mis amados hermanos, de los demonios, porque son siervos de Dios. Aquel que está en Cristo, podemos estar confiados que lo que Dios permita es para nuestro bien y para su gloria. Sí, son seres poderosos, sí, tienen poder, sí, son destructivos, pero no harán nada a menos que Dios se lo permita, como pasó con Job. ¿Se acuerda? ¿Qué le dijo Satanás? Pues qué chiste, ¿cómo te va a glorificar si lo tienes bien protegido, lo tienes bien rodeado? Y Dios le permitió tocar sus bienes y a su familia. Es decir, Satanás no va a hacer nada que Dios no permita con los hijos del Señor. Entonces, este atributo de Dios de que Él es espíritu le permite ser omnipresente, ser infinito, ser invisible. Si Él no fuera espíritu, no podría ser esto. Por lo tanto, Dios no tiene un cuerpo físico. Y entonces, si Dios no puede ser visto por el ojo humano, si Dios no puede ser tocado por los sentidos humanos del tacto, no puede ser percibido, olido, escuchado, ¿cómo entonces nosotros podemos ver a lo que es invisible? Vaya conmigo a Romanos 1:20 y aquí tenemos la primera respuesta de cómo nosotros podemos ver, o más que ver, cómo nosotros podemos percibir que Dios existe, que Dios es real, si no lo podemos ver. Y es que nuevamente nosotros los seres humanos estamos tan acostumbrados a ver para creer. Como dijo Tomás, ¿no? Hasta que no vea sus heridas y meta mi dedo en los agujeros del clavo y mi mano en su costado, no voy a creer. Y así está el ser humano. A ver, demuéstramelo. Y hay cosas que se deben aceptar por fe, pero hay evidencias que nos dan cuenta de que esa fe no es ciega, que esa fe no es inteligente, sino todo lo contrario. La fe que tenemos en Dios demanda que seamos inteligentes, que tengamos conocimiento. Y mira lo que dice aquí Romanos 1:20. Porque lo invisible de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, esto es uno de los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la creación da evidencia de que existe Dios. Esto que hay en lo terrenal, en la tierra, el sistema solar, el universo, las galaxias, no es obra de un accidente. Nos han metido esa teoría académicamente en los años escolares y resulta que no es verdad. Y créame, hermano, y se lo digo con toda certeza y conocimiento personal, que las evidencias de que esto fue creado por Dios, es decir, lo que existe fue creado por Dios, las evidencias de eso contra la teoría del Big Bang, la evolución y todo ello, son tan abrumadoras las evidencias de que hay un creador, que se necesita más fe para creer lo que dice la ciencia contra de Dios que lo que dice la palabra a favor de Dios. Es mucho más fácil creer y aceptar lo que la Biblia dice acerca de las cosas creadas,
porque es mucho más difícil aceptar las teorías del hombre con respecto a cómo surgió toda la vida y todo lo creado. Pero la gente, aunque es más difícil, lo cree. ¿Y sabe por qué lo cree? No es un tema de convicción, no es un tema de convencimiento, porque aquí lo acabamos de leer en Romanos 1:20, dice, no tienen excusa. Y si quiere un día platicamos en corto y le comparto todas las evidencias científicas que están a favor de un ser creacionista, en este caso Dios como creador de todo lo que existe, en contra de el accidente, de todas las teorías humanas con respecto a lo creado. Y un día podemos platicar de ello con todo gusto. Porque yo estaba así, tal vez como está usted o estuvo usted, dudando, decía, Génesis 1, está bien, la Biblia lo dice, la Biblia es verdad, lo acepto, pero no estoy convencido. Sin embargo, le repito, investigando, uno se va a encontrar que hay más evidencias acerca de la creación y uno se convence fácilmente y ya no se sostiene esa mentira. Y por eso dice aquí que no tienen excusa, porque repito, no es un tema de convicción, no es un tema de conocimiento, es un tema de confrontación. ¿Por qué el hombre no acepta tan fácilmente que hay un Dios creador que hizo todas las cosas? Porque no le conviene. No le conviene que haya un Dios todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo puede, un Dios justo que le va a juzgar de acuerdo a sus obras en la tierra. No conviene. Mejor pensemos que esto fue un accidente, que cayó un rayo cósmico, que había un caldo de cultivo ahí, surgieron los primeros seres unicelulares y evolucionaron a través de millones y millones de años hasta llegar a lo que somos ahorita. Me conviene más eso si no debo darle cuentas a alguien que lo creó y que me va a juzgar. Por eso la gente dice que no tiene excusa. Versículo 21 de Romanos 1, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo tanto, Dios los entregó, a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Amados hermanos, Dios se percibe por lo creado. No, si pensamos con un poquito de lógica, no es posible que lo que existe en la creación, la vida misma, por darle un dato, la posición de la Tierra con respecto al Sol, la inclinación de su eje sobre el cual gira sobre sí misma, la distancia hacia la Luna, todo eso, hermanos, está tan perfectamente equilibrado y balanceado que no puede ser objeto de una casualidad, sino que alguien inteligente hizo las cosas de forma perfecta para que existiera la vida en esta tierra. Por decirle un dato nada más. Entonces, la gente no tiene excusa cuando ve lo creado, debe llegar a la conclusión que alguien lo hizo. Y ese alguien es nuestro Dios todopoderoso. El problema entonces ahora es, ¿qué cuentas le vas a dar a ese Dios todopoderoso que te hizo, que formó todo lo que existe,
ante el cual tú vas a comparecer cuando partas de esta vida terrenal. ¿Qué cuentas le vas a dar? Ahí está el problema. Entonces, una forma en la cual se percibe al Dios invisible, Romanos 1:20 y 25. Otra forma es en la cual el Señor advirtió que nadie le podría ver. Mira, acompáñame a Juan capítulo 1. Parece una contradicción. Si Dios es invisible, si nadie lo puede ver, y mira lo que dice Juan capítulo 1. En el versículo 18 dice, a Dios, ¿qué dice? Nadie le vio jamás, nadie lo ha visto, nadie lo verá. Ni siquiera, escúchame bien, ni siquiera Adán y Eva. Ahorita le explico por qué. Nadie ha visto jamás, ni vio, ni verá a Dios. Único, es decir, el unigénito o Jesucristo que está en el seno del Padre, esto habla de comunión, de intimidad, Él lo ha dado a conocer. Dios no ha sido visto por el hombre. Éxodo 33:20, acompáñeme. Éxodo 33:20. Dios no ha sido visto jamás. Y para reforzar este principio, Éxodo 33:20 nos dice lo siguiente. Dijo Dios, no, cuando habló con Moisés que le pidió ver su gloria, dijo, no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. No podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Nadie ha visto, nadie vio, nadie ve y nadie verá a Dios. Nunca. Adán y Eva, dice que Dios se paseaba en el huerto, pero no era Dios en su total plenitud, con todo su poder, sino que era una manifestación de Dios para que Adán y Eva pudieran tener comunicación con Él. Vemos así como otros ejemplos en la Biblia en la cual Dios se manifestó de una forma visible. No lo busques, solamente los voy a mencionar, por ejemplo, Génesis 18, cuando estos ángeles se manifestaron ahí con Abraham, que fueron después a destruir a Sodoma y a Gomorra, dice que había un varón con él que le anunció el nacimiento de Isaac. Ese varón o esa personificación humana era Dios, manifestado de una forma que inclusive conversó con Abraham, que inclusive compartieron los alimentos. Otro ejemplo lo vemos en la llama de fuego cuando Moisés fue llamado, que estaba sobre una zarza ardiendo, una llama de fuego que no consumía la zarza en Éxodo 3. Era Dios mismo en forma de una llama de fuego. Éxodo 13 habla también de una nube, una columna de nube, una columna de fuego para guiar a Israel en el desierto. Primera de Reyes, capítulo 8, también habla de una nube que llenaba el templo de Salomón, que los sacerdotes no podían ni ministrar. Es decir, Dios tiene, por supuesto, la capacidad y el poder para manifestarse de una forma
que sea perceptible al ser humano, pero no es Dios en su total plenitud. Por eso la Biblia no se contradice. Si el hombre ha visto manifestaciones de Dios que se le llaman teofanías, una teofanía es una manifestación visible de Dios en forma humana, en forma de fuego, en forma de nube, como truenos. Dice que cuando estaba Moisés en el monte, ¿verdad?, que se escuchaban como truenos la voz de Dios. Dios puede hacer eso, pero no es la total plenitud de Dios, al cual nadie podrá ver ni ha visto jamás. ¿Sí quedó claro, mis amados? Y tampoco andemos buscando, Señor, manifiéstate, muéstrate, déjame ver tu rostro, quiero verte, quiero sentirte. No se trata de eso. Por eso, aún tal vez no hemos resuelto la pregunta, ¿cómo nos relacionamos con un Dios que no se puede ver, con un Dios que es invisible? La forma en que usted y yo nos podemos relacionar con Él lo encontramos claramente en Hebreos 11. Vaya conmigo. Ya vimos que en la creación nos damos cuenta de que existe Dios, que Él es real, que Él creó todas las cosas. Y la forma en cual usted y yo nos podemos relacionar personalmente con Dios, la encontramos en Hebreos 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Por la fe. ¿Necesitas ver para creer? Te puedes quedar esperando. Se necesita fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es que imposible agradar a Dios. Se requiere fe. Y una fe que no puede producir el hombre de forma natural, sino una fe que produce el Espíritu Santo que habita en el creyente. Ahora, ese Espíritu invisible habita en nosotros. Y por eso tú y yo podemos producir la fe que agrada a Dios, que está convencido de lo que se espera, que tiene certeza y convicción de lo que no se ve. Y mira aquí mismo en Hebreos 11, más adelante, en el versículo 27, habla de Moisés. Moisés, dice Hebreos 11, 27, por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve ¿a quién? Al invisible. Usted y yo necesitamos fe para relacionarnos con Dios y creer en Él. Porque a Dios nadie lo ha visto ni lo podrá ver jamás. Entonces, a través de la fe, a través de la creación que da testimonio de que hay un creador, sabemos que Dios es real, sabemos que Él existe. ¿Y cómo podemos entonces tener una relación personal o conocer más de Dios? Vaya conmigo de regreso al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan 1, versículo 14. Y dice, el verbo o la palabra en otras versiones se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la manifestación tangible y palpable de Dios. Él es Dios. Y nos dio a conocer al Padre. Colosenses 1:15
Dice, vamos de nuevo a Colosenses, por favor. Es importante que leamos este pasaje en la palabra del Señor. Colosenses 1:15, hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen, el reflejo, la representación, la encarnación del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible se hizo visible en Jesucristo. Tomó forma humana, tomó un cuerpo terrenal para hacerse visible y mostrarnos al Padre. Aquí mismo en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9, hablando de Cristo, Colosenses 2:9, dice, en Él, en Jesucristo, habita corporalmente, es decir, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Es decir, toda la plenitud de Dios habitó en Jesucristo. En Él sí estaba toda la plenitud de la deidad, de la divinidad de Dios en Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos conocer al Dios invisible? Lo podemos conocer a través de Jesucristo, porque Él es Dios. Él es la representación terrenal de Dios. Usted y yo estamos hechos a imagen y semejanza, es decir, nos parecemos a, somos similares a, pero Jesucristo es Dios. Él no fue a imagen y semejanza, sino que Él mismo es Dios. Mire cómo lo explica Él mismo en Juan. Regresemos al Evangelio de Juan, pero al capítulo 14, por favor. Ya vimos entonces que Dios puede ser percibido a través de su creación. Puede haber manifestaciones de Dios. Sin embargo, Dios mismo habitó entre nosotros en Jesucristo. Y en Juan 14, Él lo dice así, cuando Felipe se acerca y le dice, muéstranos en el versículo 8, le dijo Felipe a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Es decir, quiero ver, como le decía ahorita, quiero ver para creer, a ver, que se muestre, que se manifieste y sí le creo. Y eso es lo mismo que estaba diciendo aquí Felipe, muéstranos el Padre y con eso tenemos. Y Jesús le dijo, versículo 9, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. Se cayó la puerta, no pasó nada. Nada más el susto. Dice, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no les hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Jesucristo es Dios, y quien ha visto a Jesucristo ha visto al Padre. ¿Cómo? Entonces, no que no tenía ojos, no que no tenía boca, oídos, no se refiere a la representación física, sino se refiere al carácter, a la divinidad, a la santidad que hay en Cristo. Es el Padre, es Dios mismo. Así es que si usted y yo queremos conocer al Dios invisible, tenemos entonces que dedicarnos a conocer a
Jesucristo. Dios, Jesucristo. Algo similar, más adelante en Juan 20, le dijo Tomás. Juan 20, cuando Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, en Juan 20, a partir del versículo 24, que le dijeron, hemos visto al Señor. Y él dijo en el versículo 25 de Juan 20, si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré jamás. Ese es un reflejo del hombre que tiene que ver para creer. Sin embargo, Jesús le da complacencia a este varón solamente para ejemplificar la incredulidad de muchos que necesitan ver, experimentar, sentir para creer. Y en el versículo 29 Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Hermano, hermana, ¿necesitas ver para creer? ¿O porque crees vas a ver? Si tú y yo creemos sin ver, pero por fe, somos bienaventurados. Pero déjame te digo, mi amado, que hay tantas evidencias de la existencia de Dios que resulta más difícil. Alguien decía por ahí, se necesita más fe para no creer en Dios que la fe que se necesita para creer en Él. Por supuesto, la fe que el Espíritu Santo produce en nosotros. Otra forma, vayamos a Juan 13, como se puede ver al Dios invisible. Ya vimos entonces que a través de la creación misma, al contemplar todo el universo, todo lo creado, nos damos cuenta que hay un ser supremo que es Dios, con su inteligencia y sabiduría creó todas las cosas. Lo vemos también en Jesucristo, que es Dios mismo, y otra forma de ver al Dios invisible la encontramos en Juan 13:35. Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Si tienen amor los unos por los otros, se conocerá que somos discípulos de Jesús, que somos discípulos de Dios. Amado, el amor que hay entre los cristianos, entre los creyentes, es un amor que no puede producir el hombre de forma natural. Es un testimonio de que hay un Dios que ha llenado de amor el corazón del hombre para poder amar a los discípulos de Cristo, para poder amar al prójimo. La iglesia, por lo tanto, es una evidencia visible del Dios invisible. ¿Usted cree que si no existiera Dios, si no fuera por Dios, estaríamos aquí? No. ¿Sabrá Dios dónde estaríamos? Pero es gracias a Dios que usted y yo estamos aquí, que nos congregamos, que nos reunimos, que oramos unos por otros, que nos apoyamos, que nos abrazamos, que soportamos cuando estamos en necesidad, en aflicción, en dolor, compartimos nuestras tristezas, nos gozamos en nuestras alegrías, y es gracias al amor de Dios. Es la razón por la cual tú y yo podemos llamarnos hermanos, porque hay un Dios que nos ha adoptado como sus hijos. Y es gracias a ese Dios invisible que tú y yo tenemos una razón de ser y de congregarnos
en su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Bien, ¿a dónde nos lleva todo esto? Ya entendimos que Dios es invisible, que no puede ser visto, pero puede ser apreciado a través de la creación, en las diferentes apariciones que ha tenido, pero sobre todo en la vida de Jesucristo, que es Dios mismo, y a través del testimonio de la iglesia que hace evidente que hay un Dios. Esto nos lleva a concluir que tú y yo necesitamos fe y actuar en el Espíritu en todo lo que hagamos para Dios. Regresemos, por favor, al pasaje que leímos al inicio de este sermón, en Juan 4:24. Jesús hablando con la mujer samaritana, y Jesús le dice a esta mujer en el versículo 24, una mujer pecadora, una mujer, podemos decir, promiscua, que había estado con varios hombres, una mujer perdida. ¿Se da cuenta? Y aparte, mujer, que en ese entonces un hombre no se podía dirigir directamente a una mujer si no estaba su esposo presente. Y aparte, samaritana. Los samaritanos y los judíos se odiaban, estaban en guerra constante, agrediéndose unos a otros, casi como está pasando hoy en día con otros pueblos. Todo en contra, y vea cómo Jesús, en su amor y su compasión por esta mujer perdida, le da una de las más grandes revelaciones que podemos encontrar en los evangelios, en el versículo 24. Dios es espíritu. A nadie más Jesús le dijo, Dios es. A nadie. Solamente esta mujer le dijo, Dios es. Dios es espíritu. A una mujer pecadora. Un capítulo antes, en Juan 3, Jesús habló con Nicodemo, un fariseo, un maestro de la ley, un estudioso, un hombre, digamos, de inteligencia, conocía las escrituras, todo el ritual sacerdotal, los sacrificios, todo lo que tenía que ver con la fe de los judíos hacia Dios, Nicodemo. Y le dice lo que tenía que hacer para entrar al reino de los cielos. Y le dice en el versículo 8, el viento sopla, porque en el versículo 7 le dice, es necesario nacer de nuevo. Versículo 8 de Juan 3, Jesús hablando con Nicodemo, este hombre sabio, le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder esto? Respondió Jesús y le dijo, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Tú que conoces las sagradas escrituras, conoces la Torá, puedes recitar de memoria los salmos, conoces toda la ceremonia del sacrificial. ¿No sabes esto? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto. Pero ustedes, es decir, ustedes, este grupo religioso, sabios en su propio entendimiento, no reciben nuestro testimonio. Versículo 12. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Imagínate esto. Jesús ante un erudito, un estudioso de las escrituras que las conocía de memoria, le dice, ¿no sabes esto? Si te hablo de las naturales, no las entiendes, ¿cómo te voy a hablar de las celestiales? Ante un sabio, un fariseo. En cambio, en el capítulo 4, hablando ante una mujer pecadora,
hablando de cosas celestiales. ¿No les parece contradictorio? Que no habló ante el sabio de una revelación espiritual, sino que se lo habló a una mujer pecadora. Así es Dios, cuando alguien está dispuesto a saber y conocer más de Él. Hermano, hermana, no te menosprecies a ti mismo en tu deseo por conocer de Dios. No te consideres poco inteligente, no te consideres que en esto no lo vas a entender. Busca a Dios, busca de Él, anhela conocerle más y Dios se va a revelar a ti. Porque dice que Él es hallado por aquellos que le buscan y le buscan de corazón. No como este sabio, erudito, según él ya lo sabía todo. Hay gente empecinada en una doctrina falsa que cree que ya lo sabe todo y se cierra a que el Señor le hable con algo fresco, con algo nuevo y revelador para su vida. Dice, no, eso es de párvulos, eso es de principiantes. Háblame a mí algo más profundo. Menosprecian el conocimiento de Dios. En cambio, una mujer sencilla, humilde, pecadora, que no sabía nada acerca del reino de Dios, recibió una revelación más grande porque tenía un corazón dispuesto a conocer de Dios. Si esa es tu actitud, Dios te va a mostrar más acerca de su persona. En el Antiguo Testamento la adoración estaba llena de rituales, de objetos, de procedimientos, de lavamientos. Eso se tiene que hacer así, se tiene que hacer de esta forma, hay que tomar muchas cosas que estaban basadas en los objetos, en los procedimientos, en los métodos en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento Jesús todavía le dice a esta mujer, más allá de que Dios es espíritu, mire lo que le dice. En el versículo 25 dice, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy. A ese que estás buscando, yo soy. Porque la mujer iba buscando algo, iba necesitando algo de Dios, a diferencia del fariseo. Y le dice en el versículo 24, es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y lo que tú y yo necesitamos hacer es adorar en espíritu. Ya no depende del ritual, ya no depende de la ceremonia, ya no depende de los objetos o los instrumentos, de las vestiduras, ya no depende de eso. Depende de que tú y yo lo hagamos en espíritu y en verdad. Dios no puede ser adorado de otra forma porque Él es espíritu y por lo tanto los que le adoran es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad. Y dice en el versículo 23 al final, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, ¿qué dice? Busca a tales que lo adoren. Dios te está buscando. Dios te está buscando para que lo adores. Adórale en espíritu y en verdad. Dios está buscando a este tipo de personas porque Él es espíritu y por la fe y por el conocimiento de la palabra, tú y yo podemos adorar y hacer como Moisés, sostenernos como viendo al invisible.
Y eres bienaventurado, eres bienaventurada si tal haces, porque has creído sin ver. Y Dios está buscando de ti que le adores. Ponte de pie y vamos a orar. Y entonces la forma de relacionarnos con el Dios invisible es por medio de Jesucristo en el Espíritu. Un espíritu regenerado por el perdón de Dios y su Espíritu Santo. Por lo tanto, tú y yo podemos tener una relación con Dios por la fe, en el Espíritu, por medio de Jesucristo y con el poder de su Espíritu Santo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias que nos has dado, Señor, el conocerte, el tener una relación contigo. Cuando ciertamente tú no tenías ni tienes necesidad alguna del hombre. Nosotros sí, Señor. Necesitamos de ti. Porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Nada tenemos, Señor, si no es por ti. Y gracias por manifestarte en nuestras vidas, por darnos evidencias a través de la creación de tu poder, de tu bondad y tu amor y misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. En saber que tú estás en control y dominio de todas las cosas. Y aunque no te veamos, Señor, confiemos plenamente, Señor, en tu bondad y tu misericordia. Aumentanos la fe, como decían tus discípulos, para creer más en ti, para conocerte cada día más, Señor, y vivir conforme a ese conocimiento, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor. Mi alma está callada ante ti. Eres roca de mi salvación. Tú eres mi refugio. Eres mi Dios, mi alma. Mi alma está callada ante ti. Eres roca de mi salvación. Tú eres mi refugio. Eres mi Dios. Alma mía, solamente en Dios reposa. Es mi esperanza, reposa. Él es la roca, reposa. Mi refugio, mi Señor.
reposa, alma mía, reposa. Él es la roca, reposa. Mi refugio, mi Señor Jesús. Alma está callada, eres roca de mi salvación, eres mi refugio, eres mi Dios. Mi alma está callada, alma está callada ante tú. Tú eres roca, eres roca de mi salvación, eres mi refugio, eres mi Dios. Alma mía, solamente en Dios reposa. Es mi esperanza, reposa. Él es la roca, reposa. Mi refugio, mi Señor, reposa. Alma mía, reposa. Él es la roca, reposa. Mi refugio, mi Señor Jesús. Sí, Señor, que en ti encontremos nuestro reposo, que en ti encontremos nuestro descanso, Señor. Reposa, alma mía, reposa. Él es la roca, Él es la roca, reposa. Mi refugio, mi reposa, reposa. Alma mía, alma mía, reposa. Él es la roca, reposa. Mi refugio, mi reposa, Señor, reposa. Alma mía, alma mía, reposa. Él es la roca, reposa. Mi refugio, mi Señor Jesús. Reposa, alma mía, reposa en el Señor, aguarda en Él, porque aún has de verle. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te afliges, alma mía? Espera en el Señor, y de Él vendrá tu recompensa. Amén.